Bueno, estamos recibiendo a Juan Carlos Alderete, es el actual candidato a diputado nacional, en segundo lugar por el Frente Podemos, de corriente clasista y combativa. Juan Carlos, gracias por haber venido. No, Buen por día. favor, gracias por invitarme. Bueno, gracias usted, por invitarnos, que acá estoy con los amigos Jerónimo Torres, Pablo Aguilar, con quien vamos a hablar el lunes. concejal y Jerónimo, candidato a senador. Mañana estaremos hablando con él mañana. Juan Carlos, ¿qué quiere hablar? ¿De la crisis en la Argentina, que va la charla de hoy, o quiere que hablemos un poco de política en general en plena campaña? Usted es el periodista y yo tengo pregunto, que responder, bueno, si soy candidato tengo que responder todas las preguntas que usted me haga. ¿Hay una crisis hoy? Por supuesto que hay una crisis internacional que muchas veces la presidenta nos dijo de que la Argentina estaba blindada. Por cierto, no estaba blindada, porque justamente no se aprovechó el crecimiento económico que tuvimos durante una década. Es cierto que dice la presidenta una década ganada, para algunos, pero no así para la mayoría del pueblo, para los trabajadores. Y allí se podía haber resuelto los problemas estructurales que tenemos. Y no se resolvieron los problemas estructurales que tenemos. Por eso una de las propuestas que vamos a llevar y que estamos llevando adelante, si llegamos a una banca en el Consejo Deliberante o en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional, va a ser de que todos los funcionarios de los tres poderes estén obligados por ley de mandar a sus hijos a la escuela pública y también a su familia a los hospitales públicos junto con ellos, para que sepan de que allí el presupuesto en la educación y en la salud no ha aumentado para nada. Las necesidades sí han aumentado una barbaridad. En el último año nos siguen escondiendo la inflación. No atacan la causa de la inflación. Es decir, y si no se ataca la causa de la inflación, vienen con maquillaje, como por ejemplo el control de precio, que no da resultado para nada. Y nos siguen mintiendo, se siguen burlando, es decir, y se va perdiendo el valor del peso, que es lo que tenemos que cuidar en primer lugar, y cómo defender el valor del peso para que para parar la inflación que tenemos y darse una política antiinflacionaria, porque la inflación la sufre todo el pueblo, ¿no? Hago un casillero para atrás, hablo de educación. ¿Hoy los funcionarios mandan a sus hijos a escuelas privadas? El 80%, por eso nosotros que nos vamos reagrupando, algunos compañeros vienen de elecciones anteriores, nosotros desde ahora, si nos venimos reagrupando porque queremos cambiar la política en serio. La política debe servir, tenemos esa concesión, para solucionar los problemas de la gente y no para solucionar sus problemas personales, familiares, porque el acomodo con los familiares, los negocios que hacen con el Estado. Es decir, por lo tanto, se preocupan de lo que ellos mismos han prometido en las campañas electorales. Nosotros, la inmensa mayoría, no es profesional de la política. Hacemos políticas, venimos haciendo hace muchísimos años política sindical, política social, y ahora, o en el caso nuestro, ingresamos al terreno electoral, ¿no? Juan Carlos, lo ideal es no prometer, sino ver qué cosas se pueden modificar. Y hay que ser consecuente con lo que uno dice y con lo que uno hace. Es decir, nosotros, todos los que están en esta boleta, todos los componentes de Podemos, somos militantes de hace muchísimos años en distintos rubros, en distintos lugares de la producción donde estamos, en el lugar de trabajo donde estamos, y lo que hacemos durante los 365 días del año lo seguimos haciendo. Más allá de que es una cuestión, lo electoral pasa a las elecciones y los problemas siguen, y los problemas continúan, y nosotros continuamos peleando, luchando día a día. Por lo tanto, por eso entendemos nosotros que las promesas electorales, como en el caso nuestro, que tenemos que pasar, que yo le llamo la estafa, que son las primarias, nosotros en 72 horas nos pusimos de acuerdo para poder constituir este frente electoral, es decir, con su plataforma electoral, que es el contenido político, porque no podemos ir a cambio de una banca con cualquier contenido político, con cualquier perfil de cualquier candidato, con un historial que deja mucho que desear, y decimos nosotros, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Qué le estamos transmitiendo a la gente? ¿Cambiar la política o seguir con la política vieja, seguir con los conocidos que ya sabemos, que cruzan el un tejido? Rejuntado, quiere decir, Juan exactamente, cruzan el tejido, en el campo se dice, cruzan el tejido rápidamente de un lugar a otro. Es decir, por lo tanto, nosotros entendemos la política, concebimos la política, que, como decía antes, para solucionar los problemas de la gente y no para solucionarse los problemas ellos mismos, ¿no? Con esta variedad, frente, alianzas o como quiera llamarle, uno entiende a veces por lo que los candidatos que agrupan cada uno de estos frentes o alianzas, que las ideologías se han terminado. ¿Se terminaron las ideologías o no? Hay algunos que todavía tratan de mantenerse dentro de una línea de pensamiento. Ya con solo decirle de que nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos, se va conformando
o diríamos una ideología en común, porque hay puntos muy fuertes en común, es decir, respetando la identidad de cada uno que puede tener distintas ideologías, pero lo principal es los puntos de acuerdo en común que vamos a llevar a cabo y que venimos llevando a cabo con muchos de ellos. Yo con Marta Maffei que encabeza la lista de candidatos a diputado nacional, la conozco hace 40 años. Hace 40 años que venimos compartiendo la lucha por la educación en distintas marchas, en la carpa, no solo en la Carpa Blanca, sino en cada una de las escuelas durante todo el año, por la infraestructura, para arreglar el comedor, que le falta el presupuesto al comedor, el presupuesto a la infraestructura. Eso es permanente, hace 40 años. Por lo tanto, es decir, ha sido para nosotros fácil poder acordar ir en este frente y llegar a los puntos de acuerdo que hemos llegado, ¿no? Que tiene mucho que ver el contenido, la plataforma electoral, porque muchos proponen cosas y después se olvidan de las cosas, o se olvidan o realmente engañaron, estafaron al electorado. Es decir, nosotros a lo mejor podemos sacar menos votos, pero lo que peor que podemos hacer en nuestra vida política, sindical, social, es mentirle a la gente. Desde el oficialismo nacional, desde el kirchnerismo están pidiendo más décadas de kirchnerismo. Se necesitan 4 o 5 más, escuché por allí. Y otros, desde la oposición, algunos dirigentes dicen que estamos en el final del kirchnerismo. ¿Es así? Bueno, es una década que decía antes, tiene razón la presidenta, decir una década ganada, para algunos. Es decir, la cantidad de suicidios. O sea, ¿entiende que algunas cosas se hicieron bien? No, es decir, década ganada para algunos, pero no así para la mayoría del pueblo, para la mayoría de los trabajadores, porque acá se habla mucho de la pequeña industria y no ha habido una política realmente para la defensa de la industria nacional, para la defensa del pequeño comerciante inclusive, porque los créditos que no son accesibles esos créditos. Cuando recién hablaban del programa Procrear, ¿no es cierto? Sí, es decir, allí también es limitado, no es que en general, es decir, la clase media también necesita vivienda, no solo los que no tienen trabajo, no solo los trabajadores, y allí los créditos tampoco son blandos, los créditos para acceder a la vivienda. Es decir, por lo tanto, no hay un programa serio, nosotros le llamamos maquillaje que es para parchar. Fíjese, los maquillajes que hace que nosotros mismos veníamos diciendo, justo habíamos arrancado la campaña electoral diciendo, por ejemplo, de que con bombo y platillo anunciaron la quita del aguinaldo del impuesto a la ganancia. Nosotros dijimos maquillaje, y le decimos, ¿cómo es maquillaje? Esperemos la letra chica, que es lo que dice. ¿Qué dice la letra chica? Que le van a pagar en cuota, le van a devolver en cuota, y realmente lo que pensaban que iba a tener en su bolsillo este mes, no lo van a tener, porque ya está el decreto firmado y lo van a tener dentro de 6 meses, durante 6 meses. Y la gente todavía no lo sabe eso. Exactamente. Muchos no lo saben. Sí, nosotros decíamos maquillaje, lo mismo cuando el control de precios, decíamos, este es un maquillaje. Se habría una política realmente antiinflacionaria, que vamos a la búsqueda de todos los causales, los formadores de precios y demás, entonces sí podría servir el control de precios. Pero de esa forma es un maquillaje, hacerle creer, se siguen burlando de la gente. Usted tiene una larga experiencia en el tema y de participación. El tema de control de precios, usted me puede corregir, nunca funcionó eso, me parece. Jamás funcionó. Es decir, jamás funcionó porque si no hay una política realmente antiinflacionaria, es decir, ¿qué voy a hacer yo de vigilante del bolichero? Justamente el que me puede fiar cuando yo no cobro mi salario o se atrasa mi salario, voy a ir a controlar el precio. Es decir, voy a ser de policía. Es decir, creo que no corresponde, que tiene que haber una política en serio antiinflacionaria y que realmente sea el Estado que haga ese control y no derivar a las organizaciones que sabemos muy bien de qué organizaciones son las que eligen para que realmente controlen esos precios, ¿no? Saliendo de esto que le compete a ustedes como frente de Podemos, le voy a preguntar fuera de todo lo que estamos viendo. ¿Va a ser funcional el gobierno nacional, usted cree, cuando llegue a la Cámara de Diputados? Tenemos que pensar un poquito porque ha sido jefe de gabinete, es responsable del modelo y de la política que se aplica en la Argentina, no podemos decir no es responsable. Es responsable inclusive Meniguren, que hace muy poco ha hecho aprobar leyes en contra de los obreros, la RT. Es decir, no podemos nosotros, hay una cantidad de responsabilidad en esa lista, es decir, que son responsables. Muchos de ellos a lo mejor tienen temor de quedar desocupados o tienen temor de perder algún negocio. Es decir, porque en eso decimos muy claramente nosotros, ¿cómo puede ser? Y no son tan claros. Es decir, voy a vocear, no sé, voy a enfrentar a la inflación, pero no dice cómo.
habla de que el dólar no es competitivo, cosa que todo el mundo dice que no es competitivo, pero no dice que para ir realmente para que sea competitivo tiene que ir a una devaluación, y la devaluación significa un hachazo a los salarios, un hachazo al poco dinero que puede entrar en algunos hogares que está sobreviviendo con alguna changa. Es decir, acá recién hablaban del trabajo en negro con el secretario de la OCRA, es decir, el Ministerio de Trabajo, el gobierno. 35% de los trabajadores en la Argentina trabajan en negro, flexibilizados, sin ningún tipo de cobertura. Entonces, y pensando eso el día de mañana, ¿qué posibilidad van a tener de jubilarse si no hay aporte de jubilación? Es decir, hay plata hay, es decir, lo que pasa es que la plata va para algunos y es que no va para resolver justamente los problemas de los argentinos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, algún diputado, algún senador, salvo Rita Liempe, es la que se opuso, la única que se opuso, inclusive en los presupuestos distintos que se han aprobado, y no solo eso, sino la que reclamó permanentemente por qué no devolver la coparticipación que tiene y nos vinieron sacando a lo que vivimos en la provincia de Buenos Aires. El resto acompañó, el resto levanta la mano. Es decir, y eso muchas veces a nosotros nos cuesta mucho poder instalar esto porque tenemos poco tiempo, no tenemos dinero, no tenemos aparato como tienen otros, es decir, lo hacemos fuerza de la voluntad de la militancia, tenemos este desafío político que entiendo que hay mucha voluntad, mucha fuerza que está poniendo la militancia para poder pasar al paso, que yo le llamo estafa. Yo le llamo estafa porque nosotros no vamos a ninguna interna. Si no vamos a ninguna interna, ¿por qué tenemos que nosotros someternos en la sociedad para ver si podemos competir o no en el mes de octubre si mi sector me eligió como candidato? El frente no pusimos de acuerdo los candidatos, no tenemos ninguna interna. Entonces, el monumental de plata que se gasta en una elección, basta con una sola. Es decir, por lo tanto, eso lo hicieron, y entiendo, para el bipartidismo también, por eso nosotros le dijimos desde entrada de que es una ley electoral antidemocrática, proscriptiva, y que no permite a los sectores emergentes poder instalarse en el terreno electoral, porque instalarse en el terreno electoral no se instala en una sola elección. Es decir, se viene participando, y nosotros decimos, de esa manera nos dejan afuera y nos corren en ese terreno en lo electoral, ¿no? Juan Carlos Alderete, gracias por haber venido, gracias por estos minutos. Bueno, estamos cortos de tiempo, así que le agradezco toda su opinión y bueno, estos conceptos. Tengo un gran cariño por Junín, porque inclusive cuando empecé mi camino sindical, he trabajado con una empresa que tenía la sede central acá en Junín, que ya no existe más, que Argelá. No sabíamos de eso. Gracias, Juan Carlos, muy amable, ¿eh?